Hace unos días, al pasar el control de seguridad en un aeropuerto, me hicieron pasar otro control aleatorio. Me pasaron una tira por algunas de mis pertenencias, por mi bolsa de manos, por mi iPad, por mi móvil, por mi cartera, por mi cinturón, por mis manos, y di positivo la primera vez. Di positivo una segunda vez en una segunda máquina y di positivo una tercera vez. Fue entonces cuando llegó la Guardia Civil y me empezó a hacer varias preguntas. Lo peor es que todavía yo no sabía exactamente de qué era el control. Así que hubo un momento en el que yo ya mentalmente estaba separando a todos mis amigos con los que había estado esos días en función de quién habría podido estar en contacto con drogas, armas y diamantes ilegales para poder echar la culpa a alguien, como eso siguiera complicándose. Antes casi de haber dado mi DNI a la Guardia Civil, ya había traicionado a todos mis amigos. El caso es que, tras esas preguntas, me dijeron de repente que era por un tema de materiales explosivos. Y que, bueno, en ocasiones salta por algunos materiales y sustancias que se pueden encontrar en cremas de cara y productos de belleza. La verdad es que en ese momento me sentí halagado y un poco ofendido al mismo tiempo, porque siempre es un alivio que te vean y consideren más probable que sigas una estricta rutina de belleza antes que pertenezcas a un comando terrorista. Pero cuando me preguntaron con qué había estado en contacto mi bolsa de mano y qué productos me había estado poniendo esos días, la verdad es que casi prefería confesar a ese guardia civil que manejo dinamita en mi tiempo libre antes que decirle mi rutina de skincare antes de irme a dormir. De hecho, es que estuve a punto de hacerle una broma de que no hacía falta que montaran todo ese follón si me querían preguntar por mis trucos para lucir tan facherito. Pero todavía no sabía bien en qué términos nos encontrábamos. Porque primero pensé, no me va a dar tiempo a tomar un café tranquilo antes de coger mi vuelo. Luego eso pasó a, no me va a dar tiempo a coger mi vuelo. Y eso escaló a, no me va a dar tiempo a dormir esta noche en mi cama porque es probable que vaya a dormir en la cárcel si esto sigue esta dirección. Pero al final, tras muchas explicaciones y comprobaciones, logré volar. Y cuando me estaba yendo, tras recoger todas las cosas que había estado desplegando ahí para que vieran que probablemente toda la culpa de mi serum y de mi retinol, el guardia civil, que era la verdad un tipo encantador, me dijo, pero luego no me saques en un artículo, periodista. Y me fui riendo, diciendo que por supuesto que no. Pero no dijo nada sobre un podcast. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Hoy tenemos de invitada en el hotel a Gabriela Consuegra. ¿Cómo estás, Gabriela? Bueno, muy bien. Gracias por invitarme. Tenía muchas ganas de venir, la verdad. Sí, además es verdad que eres fiel oyente del podcast. Eso es. Y tenías que visitar el hotel más pronto que tarde. Eres periodista, escritora. Hace ya unos meses leí tu libro, que me gustó mucho. Ha pasado un minuto y queda una vida, que es un libro... Me acerqué a él con cierto temor, porque pensaba que iba a ser triste. Es una carta, es un libro que escribes sobre tu padre que falleció. Es un libro muy luminoso, muy divertido, y descubres a un gran personaje como era tu padre. Sí, yo soy una persona muy negativa y muy pesimista, y creo que por eso escribo
y me funcionó muy bien con el libro para ver esa situación que es tan trágica con algo de luminosidad. Porque por mi personalidad, yo creo que si no lo hubiese hecho de esa forma, estaría destruida todavía, ¿sabes? Ya. Y sí, pues escribir tiene eso que, bueno, para mí es como un poco me desdoblo, veo todo en perspectiva, me permite relativizar y salen cosas que me enseñan a mí y que luego la gente disfruta, ¿no? Así que hay una transformación de esa situación en el libro y es lo que más me gusta. Es interesante lo que dices porque hablas que tu padre contigo y con tu entorno era una persona muy cariñosa, muy divertida, muy amable, muy luminosa y luego era un poco melancólico, ¿no? Pues Sí. un poco lo que dices tú, que te pasa a ti a lo mejor con lo que escribes, que a lo mejor eres así en tu día a día pesimista o negativa y luego escribiendo te muestras más o te permites ser de otra manera, ¿no? A mí también me puede ocurrir, es curioso. No, y que yo defiendo algo y es como que yo puedo estar felizmente deprimida, ¿sabes? Es como... Eso se lo escuché a una profesora de filosofía en la universidad hace muchísimos años, que estaba hablando como con sus amigas por el móvil, tal, lo dijo y dije, es que esa soy yo. Y sí que defiendo que tú puedes ser muy pesimista, muy negativo, en fin, y no por eso ser un coñazo, porque no hay nada peor que un triste, ¿sabes? De verdad, como no. Y a mí me gusta, y además creo que la forma de demostrarle cariño a las personas que quieres y a las personas que te importan, tal, es darles alegría en su día a día. Entonces, supongo que eso, bueno, me viene de lo que comentabas de mi padre, tal, de verlo, y de que esa forma de ser haya calado tanto en mí. Entonces, como yo quiero pues darle eso a la gente y tal, intento equilibrar. Tú eres de Venezuela, ¿no? Sí. Y luego te fuiste a vivir a Galicia, ¿no? Eso es. ¿Y qué tal esa transición? Maravillosa. De verdad que yo agradezco mucho que de todos los lugares a los que pude irme haya decidido ir a Galicia, porque es un lugar que casa perfectamente conmigo, en el que siempre me he sentido súper cómoda y no soy yo, me he dado cuenta porque ya he ido a muchos lugares, tal, no soy yo de ser una persona que esté cómoda fácilmente. Entonces, tuve mucha felizmente suerte. incómoda, ¿no? Eso es. ¿Y por qué elegisteis Galicia? ¿Cómo fue ese? Porque tampoco es lo más habitual. Sí que hay mucha gente que ha ido a vivir a Galicia, pero ¿cómo fue esa primera elección? Bueno, yo sí que tenía claro que ciudad grande no. Porque no puedo, no escucho mi cabeza, de verdad que yo... No escucho mi cabeza. No puedo. Y mi hermana estaba en Galicia, eso pues sí que me llamaba la atención estar con ella, tal, porque siempre hemos sido muy cercanas, pero además, aquí voy a decir algo que espero que lo justifique, yo estaba muy joven, y me impactaban mucho unas cartas que había escrito Cortázar de un viaje que hizo a Galicia. ¿Es la mejor forma de elegir? Pues igual no, pero a mí me salió bien. Y mira, yo a propósito de esto que comentabas, de esa mezcla a veces de melancolía con intentar ser alegre y combatir un poco la oscuridad con algo de luminosidad, te quería preguntar por remedios para combatir la melancolía otoñal que me está asaltando en estos días. Me está superando por momentos. Odio el otoño, odio este tiempo, odio el cambio de hora, odio el clima. Y aparte, los entusiastas del otoño salís, porque tú también perteneces a esa, Sí. a esa especie de subclase, y salís todos a celebrar que todo muere, a bailar alrededor de las hojas muertas, de los árboles podados, Sí, todo eso. correcto. Entonces yo te quería preguntar a ti, el otoño, ¿qué haces para que tendrás momentos de bajón, ¿no? ¿Qué haces o qué te gusta, qué planes o qué ideas tienes para animarte en estos días de otoño? Yo tengo alguna mía apuntada también, así que vamos a ir diciéndolos, ¿vale? Lo primero que te voy a decir es que posiblemente no estés triste, tienes frío, ¿vale? Entonces, lo importante en el otoño, para mí, lo principal es estar calentito, buen jersey. Es que es ideal, las mejores telas
O sea, perdona, a nivel textil es que todo lo que te pones en otoño es una fantasía. Luego sacas las mantas, ya no tienes que poner excusas para no salir, que es todo ventajas. Aquí te voy a dar un poco de razón, porque los hombres ganamos bolsillos, que es una cosa que echábamos de menos Eso es. todo el verano. Además, en esta época ya que los móviles son como ladrillos, necesitamos algo de... Para llevar todas nuestras cosas inservibles necesitamos bolsillos y sustento ahí. Pero te voy a contar de qué va mi columna del próximo mes de Vanity Fair, precisamente, que va de este jersey que llevo ahora, Ok. que estuve en Copenhague este verano y llegué y me descubrí que hay sitios en el mundo en el que llevan gorro de lana en agosto, ¿no? Y uno de ellos es Copenhague. Yo nunca había visto un gorro de lana en agosto. Pues fui a Copenhague y hacía mucho frío, muchísimo viento y, digamos, no un clima muy veraniego. Y fui a una tienda de ropa que me gusta mucho de ahí, Gucci se llama, y el dependiente, yo estaba tocando uno de estos jerseys y el dependiente me vio cara de pichón, yo creo, y me dijo, bueno, estos jerseys son los que usan los marineros que cazan, que los marineros que por aquí van a pescar salmones y que están en alta mar. Entonces se ponen estos jerseys que son de una tela especial que repele el agua, que aguanta 20 años. Y me dice, además no llevan etiqueta, pero como se lo ponen a veces a oscuras, así se lo pueden poner de cualquier manera y no tienen que estar preocupándose por eso. Oí eso y dije, dámelo en todos los colores, por favor. Los quiero todos. Me has vendido la moto, muy bien vendida, necesito este jersey en mi vida. Y me compré varios. Entonces es lo único del otoño que veo con cierta alegría. El que a veces piensas, qué ganas tengo de estrenar esta gabardina o esta prenda. Y eso es una de las cosas que te puedo comprar. El tema textil, como tú has dicho. Sí, sí, eso vamos, sin duda. Pero ¿no te pasa que hay como un jersey viejo que está horrible, pero que es como el de otoño, que no puedes quitarte? Tampoco puedes salir con él, Sí. pero te gustaría. Sí, son como esos vaqueros que ya te quedan perfectos, que dices, esto es... No se puede conseguir algo igual. Está perfecto, tiene los años necesarios, han pasado esos 5 o 6 años para que tenga la textura que yo quiero que tenga, y ese jersey un poco que aguanta, que está un poco desgastado, que no parezca nuevo, es fundamental si tener ese jersey. Sí. Bueno, pues ahí ya tienes un punto. En realidad yo creo que nos vemos, no sé si más guapos, porque igual es aventurar, pero... más interesante. O sea, el otoño tiene su rollo, ¿no? Sí. Eso por un lado. Luego, un paseo en otoño. Insisto, bien abrigado, tal. Si tienes que llevar un paraguas, lo llevas, tal. Bueno. Pasear con paraguas. No hay cosa más repugnante que pasear con paraguas. No, pero ¿qué dices? Te faltan películas de Woody Allen. No. No, el pasear sí, pero... Aquí es donde entra mi conflicto a veces, que enseguida tengo calor, voy demasiado abrigado, voy, si tengo calor, no me encanta pasear en... Es que es un tema de autocontrol. Sí, debe ser. Es como ir al supermercado con hambre, mal. Ya. Si sales de casa, sí. Claro, si sales de casa y te pones de todo pensando que luego pasas calor. No, hay que ir aquí con mucho autocontrol, encontrar... Dosificarte las capas. Claro. Y además que sea fácil de quitar, porque también si no es un rollo. Pero es que dar un paseo, yo paseo y no tengo calor ni voy sudando, ¿eh? Ya, puede ser. Te puedo ayudar yo ahí. Te doy unos consejos. Un par de recomendaciones. Sí. Creo que es la época perfecta para ver una serie vieja. En plan, bueno, yo siempre Friends. Creo que es el momento. De verdad, me encanta. Ir a la playa en otoño me gusta mucho. Sentarte, comerte alguna cosilla. Además, yo tengo perro, entonces ya mi perro puede ir a la playa en otoño y me lo paso fenomenal. Y además es que valoras muchísimo los días de sol. En verano llega un momento en el que ya estás harto. Sí, es verdad. Y ahí es cuando la gente del norte
yo también soy, nos gusta el típico día nublado que a los que vienen solamente una semana, Dicen, claro, les da mucha rabia, porque o incluso cuando llueve, ¿no? Que tienen que estar encerrados con los niños o que no les sienten que no les cunde la semana de vacaciones. Pero es verdad que cuando estás ahí y te puedes permitir esos días. claro, es que es lo mejor. Pues, pero en otoño, claro, cuando tienes un día de sol es como que lo disfrutas. Es una maravilla porque no tienes calor, si te vistes adecuadamente no tienes calor y te lo pasas genial. O sea, a mí me encanta. Y es ya la época otra vez en la estás ahí como un paso de Navidad, que Navidad ya me fastidia un poco porque es demasiado entusiasmo, pero en otoño hay un poco de ese entusiasmo. Entonces es como el punto justo. Y hay cositas para beber ya así calientes, entras a un café, tal. Es como un momento de mucho mimo a nivel sensorial, corporal. Eso me gusta, comer cositas ricas. Ya se quedaron atrás las ensaladas, por ejemplo. Ya, claro, es verdad. Sí. Ahora es yo lo que nunca he acabado de ni siquiera entender es esta locura con el pumpkin spice latte, que la gente se vuelve loca. Y yo veo muchas cosas en Estados Unidos relacionadas con esto, el café con calabaza y con muy especiado. Y no acabo de, a lo mejor no le he dado demasiadas oportunidades. No, yo soy de canela. Yo sí que es para mí época de canela y me gusta mucho. De hecho, ya comienza a salir una fragancia de Sarah Home que es como de canela con naranja o con mandarina. Si yo calabaza igual paso un poco. Sí. Pero ya canela y cítricos me gusta. El otro día escuchaba en un podcast que hablaba alguien del mundo de la cocina americano que decía que él intenta que en los sitios que debería haber al lado de la sal y la pimienta canela. Y me parece muy acertado esa petición al mundo. Le La da un canela, toque. sí. ¿Te gusta también? Sí, mucho. Maravilla. No, luego hay gente que odia. O sea, es como de estas cosas que lo amas o lo odias, pero no te es indiferente. Hay un ambientador y una vela de Diptyque que me gusta mucho, que se llama Orangier, que tiene un poco de canela y un poco como de algo de eso, de cítricos, y es también muy, muy agradable. Y lo recuerdo, o sea, lo asocio mucho a otoño. ¿Y no te pasa que justo el otoño es como ya la época de los olores otra vez? Porque en verano Sí. es como mucho más neutro. Yo creo que es tanto el calor que Sí, que te te opaca el atrofia. te opaca el resto de sentidos, ¿no? Pero Sí. aquí en cambio ya cobra mucho más fuerza todo el tema de los olores, de llegar a casa y ya la casa tiene como un olor especial. Ay, no sé, a mí me gusta mucho. Hablando de series, yo la que me ha encantado, no sé si la has podido ver, que me la habían recomendado, acaba de salir, me habían recomendado 3 o 4 personas a las que me fío mucho, la serie Nada. No la he visto. Me parece muy, muy buena. Es una serie argentina sobre un crítico gastronómico ya algo mayor y es también una, por así decir, un elogio, una disimulada carta de amor a Buenos Aires, a la ciudad, sobre todo a la gente que vive en la ciudad, a un oficio un poco en decadencia como la del crítico en general, el crítico de arte, el crítico gastronómico, el crítico de cine, un poco al periodismo también, y tiene mucho humor. Sale Robert De Niro en un personaje así interesante y está muy bien conseguida, muy más equilibrada, me ha encantado. Se ve en Disney, te la recomiendo mucho. La veré, sé cuál dices, pero quiero hacerme en plan un finde de serie, de atracón. Sí, son 5 capítulos solamente, pero se ve demasiado rápido tal vez, que es un poco el problema que hay ahora con estas... Ya. Que echo de menos las series un poco más largas. Es verdad que a veces es mejor la calidad más concentrada, pero por ejemplo, esta serie tiene algo que ver con Frasier, que es una serie que me encantaba, porque el personaje es así, un poco arisco con el mundo, muy intelectual, un poquito... Bueno, argentino al final, ¿no? O sea, quiero decir... Sí, entonces
el Frasier, que es una serie que me encantaba, que ahora va a haber un remake, por cierto, un poco, no me fío mucho de él, pero que eran 20 y pico episodios por temporada, y ahora son solamente 5, y te dejas así un poco de... Pues esto es una historia muy bien contada, muy bonita, en 5 episodios, y además los directores que la hacen hicieron otra peli muy, muy buena, se llama El Ciudadano Ilustre, que es de un premio Nobel que regresa a su pueblo, muy, muy bonita y muy buena. Sí. Y son tipos muy interesantes, la verdad. Yo es que además mi debilidad es Argentina, concretamente Buenos Aires. Me alucina, yo viví allí un año. ¿Viviste un año ahí? Uf, es que se me quedó corto. Volvería mañana, o sea, todas las veces que pueda iré, porque me parece un lugar increíble. ¿En qué época viviste ahí? Todo un año, o sea, pasé todo. ¿Con qué edad, digo? Con 25, imagínate. Con 25, muy bien. O sea, ahí sí que mucha fiesta, pero luego también tienen, es que son gente maravillosa, porque tienen ese lado de que sí les gusta mucho la música, la fiesta, el baile, la cumbia, imagínate, viene de allí y tal, bueno, la cumbia argentina concretamente, pero... y al mismo tiempo tiene ese otro lado que sí que es como medio melancólico, que en mitad de una fiesta te pueden soltar unas estrofas de Borges y tú no entiendes muy bien. Luego tiene muchísimas librerías, se come estupendamente, el vino es increíble. O sea, vamos. Buenos Aires. No he estado. Y cuando ves la serie... te entran unas ganas de sacar un billete inmediatamente, que me pasa mucho con las películas o con las series, que es parte del encanto, ¿no? Sí, tú ves la peor persona del mundo y de repente Oslo te parece... maravilla. También te parece como una eterna primavera. ¿Sabes? Y dices, bueno, ¿cómo no se me ha ocurrido ir allí? Claro, sí. Pues efectivamente, pero tiene ese efecto, ¿no? Pero además en este caso concreto, como creo que hacen una labor ahí muy bien hecha de... venderte el amor de una persona un poco mayor, un poco a su rollo, pero que ese idilio con su ciudad, ¿no? Con la ciudad que él se niega a dejar, que le quieren convencer para que se vaya a otros lados, para que se vaya a vivir a Londres con su hija, pero él se resiste y quiere vivir en el Buenos Aires que él sabe que conoce, y va a sus restaurantes a comprar la carne donde le gusta, y tiene ese punto muy, muy bonito. Yo creo que eso además nos pasa a todos cuando te vas haciendo... De hecho, es como una red flag de te estás haciendo mayor. Cuando ya tienes esos lugares que si los quitas de la ecuación ya no es lo mismo, no importa dónde estés. Como compartir un pasado en común es como lo más importante para mí que nos puede pasar a las personas. Entonces, llegar a un lugar en el que ya saben posiblemente lo que vas a pedir, en el que ya sabes cómo sentarte para estar perfectamente cómodo en la silla, en la ventana que te gusta, todo eso lo pienso mucho y es algo con lo que empatizo un montón. ¿Será porque me estoy haciendo vieja? No lo sé, pero... A mí, eso que hablas tú de las red flags, de que te estás haciendo mayor, a mí me ocurre en una ciudad como Madrid, además, que calles o zonas que he transitado mucho por lo que sea, o que he vivido un tiempo, cuando haces así un chasquido de dedos y todo ha cambiado. Todas las tiendas que pensabas que todavía se mantenían ahí, todas han desaparecido. Y sientes que es otro lugar al que ya no perteneces tanto, y sin darte cuenta ha sido progresivo. Quitaron esta frutería, quitaron esta cafetería que te gustaba, quitaron esta tienda, quitaron esta juguetería antigua, y poco a poco, ¡pum! Es otro escenario, otro set de rodaje de tu vida. Eso es, sí. En Galicia me pasa mucho, si salgo a comer con amigos y padres de mis amigos, cosas así, que comienzan a decirme, pues mira, allí ese puente no estaba, entonces teníamos que cruzar nadando, y de repente subía la corriente un poco tal, y te comienzan a contar todo, sí. Y vas viendo cómo era ese escenario antes, y te digo, hace tampoco tanto tiempo, 30 años tal, y sí que siempre me hace pensar en cómo recordaré yo, o qué recordaré yo, y qué contaré a las demás personas. Porque si te fijas,
creo que es algo que casi todo el mundo hace. O sea, eso de recordar, aquí estaba otra cosa, o íbamos por aquí y me saludaban, no sé, o compraba una galleta de camino al cole aquí. Esa parte, esa memoria, yo creo que también es como más que visual, sensorial. Total. Yo creo que la tiene todo el mundo. El que no lo tiene desconfía. Sí. Como de la gente a la que no le gusta el aguacate, desconfía. A mí me gusta mucho eso que dices tú, de la gente que te cuenta un poco y tú te lo puedes imaginar, ¿no? Aquí compraba, en este kiosco compraba los cromos, o aquí compraba Eso una galleta es. de camino o al salir del colegio, o lo que sea, o aquí iba a entrenar, ¿sabes? Todas esas rutinas pequeñas que la gente tiene todavía grabadas a fuego en su vida, me produce mucho interés. Sí. ¿Qué más temas tienes así que te alegran en otoño? Aparte, bueno, yo tengo que antes has mencionado también de comidas o de cafés y olores. Hay un sitio en Madrid que ha abierto hace poco que me tiene entusiasmado, se llama Casa Pay Plus, que es solo de dumplings y cafés y demás. Y es uno de esos planes y una de esas comidas que te reconforta el alma. Me encanta. Y me parece un sitio maravilloso, el típico sitio que si estuviera en otra ciudad del mundo, más en Buenos Aires o en Copenhague, que hemos hablado, todo el mundo iría ahí en peregrinación. Y aquí me parece un sitio... Oigo decir esto, siempre cuando hay una comida étnica se dice, no, es muy auténtico, ¿no? Sí. Y luego a continuación viene lo de, van muchos los de ese país ahí, ¿no? O van muchos mexicanos ahí, van muchos chinos al restaurante chino, van muchos japoneses, les encanta, van muchos italianos aquí, pero es verdad que es un sitio que para Madrid, que a veces está un poco contaminado de demasiados sitios efímeros, demasiadas cosas que duran muy poco, este sitio tiene un toque de esencia y precios muy razonables. Tiene un horario raro que me encanta. O sea, abre los martes hasta las 8, los miércoles no, los jueves sí. Eso me encanta. Y luego está como todo el día puedes ir a comer. Entonces me encanta también. Es que es el mejor momento para comer. Bueno, no sé si el mejor, pero ya como comienza a ser la época de comer. Y me pasa que es la época del año en la que más sitios nuevos descubro, porque como de repente sí que te puede pillar un poco frío tal, pues entras a cualquier lugar que no necesariamente conoces y yo, bueno, suelo llevarme buenas sorpresas, la verdad. Tienes buenos descubrimientos ahí, ¿no? Sí, Es verdad que buscas un poco de refugio y entras en un sitio que descubres y... Me pasa mucho en Galicia que como llueve y además de repente está bien y de repente... chaparrón, te obliga a entrar en lo primero que veas, ¿sabes? Eso o tener siempre una balsa al lado. Entonces, claro, pues entro a muchos lugares que no conozco y me gusta, sí, como que a mí, yo sé que la gente no tiene esta idea por todo el tema del cambio de hora, no sé qué, pero a mí sí que se me alarga mucho el tiempo en otoño, no sé por qué. Ya me contaron el secreto. No sé, en cambio verano es que los días se me van así. Otro tema que nos produce alegría a ti y a mí, y vuelve a la NBA hoy mismo, esta noche. Entonces, sí, eso es. Motivo de alegría. ¿De qué equipo eres o a quién tienes simpatía? Jamás lo digo porque cada vez que lo digo pierden. Es increíble. Pero ya me di cuenta y es como, no. Te puedo decir simpatías que tengo. Sí. Simpatías. Espera, que casi digo el que más y ya iba a ser evidente. Miami Heat, simpatías. Sí, Bulls, sí, vale. Jimmy Butler, es muy de Jimmy Butler, te he visto alguna vez. Sí. Warriors, por supuesto. Además, yo comencé a seguir la NBA porque tuve un grave problema de insomnio y era eso o los canales de cocina. Y me parecía mucho más peligroso que me entusiasmara yo con un canal de cocina. Era NBA o bizcochos, y todo dijiste, tengo que elegir. Sí. Y al principio pues, sí que me funcionaba tal, lo ponía, me quedaba dormida y luego comencé a notar que ya no me solucionaba el problema y que me quedaba viéndolo. Además, eso fue en el 2000... fue MVP Stephen Curry, 2015, 16.
Bueno, y fue un temporadón. Es que fue muy bueno. Y a partir de allí, como una loca. Sí. Además, Me encanta. este año tiene el atractivo de Wembayamba, que es esta especie de jugador barra alienígena francés, que yo vi aquí en el Wizzing que hace 3 años o 4 años, vino aquí muy jovencito con el Asbel a jugar Euroliga contra el Madrid, y ya había mucho run de que iba a ser el número 1 de draft, y es este jugador que es que las fotografías y los vídeos que salen ahora de él es ver a un alienígena. Es tremendo, porque los Sí. brazos que tiene, la envergadura, los movimientos, es como una especie de mantis religiosa. Es espectacular y tengo muchas ganas, porque es verdad que hasta ahora pues estaban Curry, LeBron y Durant, que son como Federer, Nadal y Djokovic, Eso que es. aguantan, que tienen 30 y largos y siguen manteniendo el nivel altísimo. Y luego esos jugadores europeos ahora que dan gusto ver, ¿no? Como Jokic, Doncic, por supuesto, Hombre. Luka. Estaba ya esperando, en plan, Hombre, ¿qué pasa? Efectivamente, no sale a colación todavía Luka. Pero otro atractivo tiene ahí como un poco en la línea, ¿no? de Antetokounmpo, un poco freak de la naturaleza. Pues ver a Wembanyama tengo muchísimas ganas de ver qué sucede con él. Yo creo que va a ser una buena temporada, o sea, una temporada de que te apetezca, porque luego hay momentos en los que igual pues no he conectado tanto, tal, lo que sea, pero esta temporada a mí también me hace ilusión, tengo ganas. Entonces no sabes decir quién es el equipo que No va a pasar. no lo vas a gafar, no lo quieres gafar. Bien. O sea, te lo diré al final de temporada si eso. Aparte, tú también tienes como mucha también afición por la música. ¿Has escuchado el nuevo disco de Bad Bunny, así como para el tema de otoño? ¿Qué te ha parecido? Tengo curiosidad por saber. Le gusta a la gente que sabe mucho de música o que le gusta mucho. ¿Cuál es su relación con Bad Bunny? Yo tengo una excelente relación con Bad Bunny, la verdad. Sí. Tengo... ¿Qué pasa? Que yo me he quitado de encima algo que detesto en los demás y que yo tenía, que es el complejo intelectual. Que era como, a mí no me puede gustar. Y no me... O sea, cuando ya entré y dije, a ver, ¿qué pasa? Que creo que fue con el disco anterior. El disco anterior me encantó. Y a partir de allí dije, bueno, pues venga, vamos a escuchar, tal, a ver toda la propuesta artística que hace. Y a mí me gusta, la verdad. No me gusta tanto como el anterior, porque del anterior sigo siendo muy fan. En plan, tengo un mal día y seguramente me ponga ese disco, entre otros. Y este no me ha gustado tanto. Sí, es verdad que no me emociona tanto, pero porque lo estoy comparando con el anterior. A mí sí que me gusta este disco y Bad Bunny en general. Pero lo que hablas del complejo intelectual es verdad que siempre ha habido cierto... Al principio había como cierto reparo con el reggaetón y todo esto y música más urbana, como lo quieras llamar. Y luego he notado un efecto péndulo, ¿no? Que es al otro lado, ya que tienes que proclamar, que te entusiasma, tienes que defender que es una Eso es. obra de arte. Sí. Y parece como que no hay un término medio, ¿no? En el que tienes que, si no te gusta, o parece que eres un auténtico dinosaurio que no entiende o que tiene prejuicios, cuando no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Sí, pero, puede no gustarte, como hay gente a la que no le gusta el jazz. Claro, bueno, exacto, pues sí. claro, sí. Yo lo que creo es que si no te gusta porque te da vergüenza o por complejo, ahí tienes... revísatelo, hazlo mirar. Sí. Si no es por eso, pues bien. Pero, a ver, lo que dices es que es literal. Pasó con Zetangana, que de repente era como nadie tal, y de repente hizo todo un disco, un poco de marketing, y ahora es el poeta de... Sí. La gente sigue esas corrientes que se quiere subir siempre y tiene miedo a quedarse solo a veces, ¿no? Es decir, que a mí no me pillen en un renuncio diciendo y parecer que no estoy en lo que tengo que estar. Pero la canción del single principal, ¿no? La de Nadie Sabe, esta de Bad Bunny, a mí lo que pasa, me ha recordado muchísimo en estructura, en guiños, en referencias a la de René de Residente, de Calle 13. Ahí va, sí. Que usan las mismas, incluso palabras muy parecidas, escoge, que los dos son de Puerto Rico, entiendo que tendrán pues un
caladero común en cuanto a vivencias y referencias y demás. Pero hay como la música clásica al principio, luego muchas referencias beisbolísticas, Sí. en lo de perder dinero por ser muy sincero y no sé qué, todo ese tipo de cosas me parece como muy parecida. Y lo digo como un elogio porque esa canción me encanta, no lo digo como una crítica. Y sí, me está gustando ese disco de Bad Bunny. Vaya por Dios. Sí, sí, no... Es que Bad Bunny lo que hace es reclutar a este lado. Sí. Come to the dark side. Y ahora, además, no para. Ahora ha salido el otro día estaba en Saturday Night Live. ¿No? Sí, El tipo es un auténtico éxito. Sí, sí, sí. Sí. Aquí tenemos la tradición, Gabriela, del cuestionario Proust para indagar un poco más en la personalidad de mis invitados en este hotel. Así saber más de ti y conocerte más a fondo. ¿Te parece que te haga unas cuantas preguntas? Perfecto, vamos allá. ¿Cuál dirías que es tu idea de felicidad perfecta? Vale. Para mí, sin duda, es la infancia. Y lo voy a justificar porque puede sonar muy melancólico. Pero, ¿sabes esta peli About Time? Sí, me encanta. Es maravillosa. Bueno, es una familia, los hombres de una familia que pueden viajar en el tiempo, al pasado. Y cuando el protagonista se entera de que el padre va a morir, no lo va a poder volver a ver, etcétera, etcétera, que es de verdad la última vez que van a estar juntos, se van a un recuerdo que comparten en una playa donde él es niño y están haciendo nada en realidad, no sé, como tirando rocas al mar o lo que sea. Pero en esencia, para mí eso es la felicidad. La felicidad para mí también está, y sobre todo, no solo la felicidad, sino felicidad perfecta. Está ligado sí o sí al pasado, porque lo perfecto ya no existe, ¿no? Y sobre todo a la infancia, porque siento que hay una levedad en ese momento. O sea, lo único malo que tienes igual es que no puedes tomarte una cerveza, pero por lo demás me parece maravilloso. Un Seagrams tónica, perdona que te corrija. No, pero la de About Time es una de esas muy pocas películas que es superior a mí. O sea, que me encanta, me gusta mucho. Me parece además divertida la medio comedia romántica, medio ciencia de ficción, pero sin ser un rollo de película. Algo, digamos, cursi, pero sin caer en lo gazmoño. Y me encanta. Es la película favorita de Alberto Moreno, el director de Vanity Fair. Entonces, es una película que yo no aguanto sin llorar. O sea, me supera. O sea, Maravilla. No hay muchas películas en mi vida que me hayan hecho llorar, pero About Time es, bueno, una cosa yo no puedo. Automática. Eso es, sí. Esa peli es maravillosa. Además, creo que es una peli que puedes compartir con todo el mundo. O sea, es que si no te gusta, ¿qué te pasa? Venga, háblame, ¿qué te ha pasado? Tienes algo ahí, ¿Quién te hizo tanto daño? Sí, tienes una piedra donde los demás tenemos un corazón. Exacto. Sí, pero bueno, de esa peli me quedo con esa imagen. Y el partido de ping-pong. Ay, eso también es que es bellísimo. Que se reúnen a jugar ping-pong. Con el disco de Fontana, creo que es, ¿no? Es una maravilla. Sí. Pero justo de ahí se van a la playa, que dicen, bueno, no creo que haga mucho daño. Y él está espléndido, Bill Nighy. ¿Cuándo no está? O sea, ya, claro. Aparte es que es el actor perfecto para interpretar ese papel. Sí. Es que, bueno, maravilla. Esa peli la veré hoy. Tiene un cuestionario Proust, precisamente, se lo hicieron hace poco. Es que además sale él con Anne Wintour, que es, digamos, la jefa de esto. De lo que estamos haciendo ahora es la jefa suprema. Eso es. Y tiene un cuestionario Proust, hace poco salió en Vanity Fair. Lo que te puedes imaginar de él, o sea, como respuestas acertadas, elegante, perfecto. ¿Y cuál dirías que es tu mayor miedo? Pues aquí sí, yo creo que voy a decir lo que entiendo que dirá todo el mundo, y es ver sufrir a las personas que quiero. Eso es algo que además me desespera mucho, sufrir de verdad, no estar triste, no, bueno,
sufrir de verdad, que les pase algo malo, yo saber que algo les está doliendo, me resulta insoportable. O sea, que de que te lo estoy contando ahora y quiero enviarle un mensaje a mi hermana, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, tu libro, Ha pasado un minuto y queda una vida, hablas un poco de esos momentos, ¿no? De espera, de estar observando, de detectar cambios de estado anímico o físico. Y es duro y a la vez descubres mucho de ti mismo y de los demás también, que es Sí. la parte que nadie quiere descubrir, pero es verdad que Claro. hay algo ahí. Porque además que pasa algo curioso con el sufrimiento, y es que te das cuenta de que tú puedes acompañar a alguien, pero nunca puedes evitar el sufrimiento de esa persona, ¿no? Entonces, sí que esa parte de la compañía a mí me parece que es algo muy bonito compartir eso, pero tiene un límite. Y descubrir ese límite creo que ha sido de las cosas más duras que me han pasado y que por eso me da tanto miedo. ¿Y un rasgo que no te guste de ti misma? Déjame elegir. He sacado una bandeja mental. Tienes el pantone Eso es. de rasgos que te gustan de ti misma, ¿no? Tienes para elegir, ¿no? Gamas, Sí. intensidades. Bueno, a ver, voy a decir qué manera de entrar en bucle. O sea, si me pudiera quitar eso, sería muy feliz. Me parece desagradable para mí y para el resto, porque es como, yo qué sé. Oye, ¿te pasa algo? ¿Te molestó tal cosa? No. Vale. ¿Por qué no puedes dejarlo allí? O sea, ¿por qué? Yo a los dos, pero ¿y si? Oye, y ya bueno, en muchos momentos me corto y digo, cállate, quédate tu locura para ti, por favor. Pero es que hay momentos en los que no lo puedo evitar y está mi hermana, mi madre o un amigo en plan, que no me pasa nada, déjame en paz, ¿sabes? Y así con muchas cosas. Soy muy, muy de entrar en bucle, yo creo que porque siempre dejo demasiadas puertas abiertas a ¿y si? Bueno, esto parece que es de esta forma, pero ¿y si? Cabe esta pequeña posibilidad de que le doy muchísimas vueltas a todo. Es un desastre. Eso me parece lo peor. Darle demasiadas vueltas a todo. Para escribir es muy útil, eso sí, porque sí me he dado cuenta de que para escribir esa facilidad para buscar perspectivas nuevas, bueno, buscar, que me llegan, o sea, tampoco busco yo nada, pero sí, de poder ver todo desde tantos ángulos y darle vueltas y darle vueltas, a mí me ayuda mucho tanto a conseguir momentos bonitos en la escritura como a pulir la narrativa, ¿sabes? Cuando escribo sí que me tiene que sonar como... Yo igual no te puedo recitar aquí un libro de García Márquez, pero te puedo decir perfectamente cómo suena, la musicalidad que tiene. Entonces, cuando yo escribo, eso me sucede. Y como entro en ese bucle tal, me ayuda a que quede muy, entre comillas, lo que para mí es prolijo, ¿vale? Que es básicamente que me guste a mí, me haga feliz a mí, que luego también. Pero sí, me ayuda mucho eso de entrar en bucle. Es verdad que a veces el tema de escribir es como un camino, ¿no? Que cuanto más lo haces, ida y vuelta, y más vuelves sobre tus pasos y más lo recorres, alcanzas un poco de comodidad o de naturalidad, o que te gusta el ir y venir. Y hasta que lo hagas, hasta que lo haces a ti, ¿no? Un poco también como lo decías antes del jersey ese, que eso es. al final, de tanto uso, de tanto volver sobre tus pasos, de tanto escoger la palabra adecuada, de verlo desde otro lado, a mí también me da paz el reescribir, a veces es un poco cansino, ¿no? Un poco para ti el estar dando vueltas a un texto, a una columna, a algo que quieres escribir, a una idea. Pero creo que también es inevitable y que es bueno eso. Sí, no conformarte con, ya está, lo he vomitado. Se entiende, ¿sabes? Eso me pasa de decir, bueno, esto se entiende. Ya, pero yo no quiero que se entienda. Yo quiero aquí que suene de una forma o lograr algo. Sí, ahí sí igual es un poco de ambición, no sé qué, pero sí que me pasa. De no conformarte con
primera versión Eso de es. cualquier cosa que escribas, ¿no? Y un rasgo que te cueste en los demás, que no soportes en los otros. Saco otra bandeja muy grande. A ver, hay uno que es tontísimo, pero que de verdad me desespera. Y es que yo no puedo tener al lado a una persona como que mastica como un dinosaurio comiendo vidrio. No puedo, me pone muy nerviosa. Es como si yo tengo, no sé por qué, pero si está a mi lado, me tocó en un avión, mira. Y yo no hice que el avión regresara de milagro, porque estaba como, no puedo escuchar nada más. Ese tipo de sonidos pequeños, bien repetitivos, a mí me enganchan mucho. Y como no sea algo que yo he elegido, me puede volver loca. Entonces, la gente que hace ruido cuando come o cuando no sé por qué, pero que hace ruido en general con la boca, me pone muy nerviosa. Ya. Y a mí me ocurre, me hace gracia cuando veo alguna película, alguna serie en la que típico matrimonio de 37 años juntos, ves a ella que le sigue enervando como el primer día la manera de comer las tostadas de él, también me puedo sentir identificado y al mismo tiempo me produce un agobio tremendo. Diciendo, ¿cómo tiene que ser vivir eso todos los días sabiendo que te enerva, ¿no? Ya. A mí me afecta mucho también, vamos, me afecta. Como dices tú, lo Di de la vida, verdad, me afecta. A mí me afecta. Me afecta esto y el otoño. Pero no, en el cine, por ejemplo, voy volviéndome más loco. El otro día fui a ver la película de Scorsese, que dura 3 horas y 20 minutos. Dios, no me digas que te tocó al lado una persona así porque me muero. Me tocó... Yo solo pido que la mejor relación con un vecino en general es la inexistente para mí. O sea, es como no saber nada. O sea, que sea invisible tú para él y él para ti. Sí. Y en el cine, más de lo mismo. Pero si tengo a mi lado a una persona con el cubo de las palomitas, como si fuera un jabalí comiéndolo, un ruido, ¿sabes? Sí. Sacudiéndolo como No, para que queden las palomitas arriba, no sé qué estaba haciendo, buscando petróleo ahí. Me pone muy No, mira, nervioso. estoy Aparte, sudando. O sea, es que no pero puedo. creo que, y otro día lo leí en un artículo, que es verdad que yo creo que por el tema de la pandemia, esa es mi teoría también, que por el tema de la pandemia y haber estado un poco la gente muy encerrada en sus casas y luego la tendencia alcista de cada vez más gente viendo cine en su casa por las plataformas de streaming, la gente ha perdido un poco el Civilización. decoro. Sí, la civilización, el sentido de date cuenta de que no estás solo, amigo, aquí, que no estás en el salón de tu casa Claro. y la gente viendo el móvil, la gente comprobando, otro día, un tipo a mi lado viendo en Wikipedia, no sé qué, digo, ¿crees que es el momento adecuado para sacar un teléfono luminoso en una sala oscura? Es que Mira, que a lo mejor en tu casa lo haces y me parece normal, bien, claro. me parece, bueno, no, pero que estás con más gente y a veces se nos olvida. Sí, yo además con el tema del cine soy bastante especial. No me gusta ir acompañada al cine porque puedo romper relaciones diplomáticas con esa persona, según quien sea o cómo se comporte. Y sobre todo, si me gusta mucho una película, o sea, si yo tengo muchísimas ganas de ver esta peli, sí o sí iré primero sola, la veré en paz, si tengo suerte y no me toca a una persona así, que por cierto no me ha pasado. Gracias a Dios. Lo acabo de pensar y dije has tenido que... suerte. Sí. Qué bien. Lo que sí me pasó fue con Aftersun, que me imagino que sabes cuál es. Sí. Maravillosa. La vi como 4 veces, casi todas sola. Ya, es que muy... Sí. pega cerca de casa, como dicen, ¿no? Sí. Y hubo una de esas veces que tenía al lado una vecina muy amable y terminamos casi llorando juntas, ¿eh? O sea, conforme avanzaba la película, yo notaba que nos íbamos acercando. ¿Qué ibais? Sí. No hubo contacto físico, pero faltó poco. Sí, que hubo ahí poco. una conexión espiritual, ¿no? Sí. De arropar entre las dos, ¿no? Sí. Sí. Muy buena Aftersun, ¿eh? Maravilla de película. La puedo ver. Eso es como... Bueno, es que estamos hablando de pelis y hoy lo que voy a querer hacer cuando llegue a casa es
ver About Time y ver Aftersun. Match Point. El fin de semana vi Match Point. Vaya, qué película. Además es verdad que no es tan típica de Woody Allen, es más dramática y es muy... Aquel que dijo que hace falta... Es que, vamos, sí. entre me la sé toda, todos los diálogos, todo. Me parece una peli brillante. A mí es una película que siempre me recuerda a mi madre, me hace gracia porque la vi un día, la vi en el cine, yo estaba en Londres en esa época viviendo, y luego la alquilé en Santander cuando salió en DVD, y era verano, y de repente vuelvo yo de cenar por ahí, y veo a mi madre que había puesto la película que yo había alquilado, y le digo, oye, qué te está pareciendo? Y me dice, "Oh, me está gustando, pero siento que explican demasiado la película". De repente vuelvo a pasar por el pasillo y oigo una voz en off que no estaba en la película. Me quedo mirando y mi madre, sin querer, en el DVD había puesto la película audiodescriptiva para ciegos. Ya. Entonces, entra con unos guantes en la habitación y le estaban explicando lo que mi madre estaba viendo. Entonces, claro, le parecía muy redundante todo, porque mi madre dice, bueno, como es verdad, como Woody Allen tiene películas con una voz en off, pues le debió parecer... Y claro, la pobre estaba viendo todo cómo se lo narraban. Dijo, qué rara esta película, es un poco experimental. Sí, exacto. Un último gran viaje o un destino al que quieras ir. Has dicho antes Buenos Aires, volver, Vamos, pero... Desde luego. Sí. Es que lo tengo clarísimo. Y también te diría Italia, pero porque son dos lados de lo mismo para mí, vamos. Solo que igual en Italia... Bueno, no sé, según me apetezca más ese día pizza y pasta o carne, te diría a dónde me voy. Pero por lo demás, que para mí son lugares muy, muy parecidos, que me hacen sentir de maneras similares y me fascina. ¿De algún sitio de Italia concreto tienes ganas de ir? No, Roma en general. O sea, Roma, suéltame allí y quítame el Google Maps, déjame caminar y me va a parecer igual de espléndido a donde vaya. Es que es una cosa que tiene que me maravilla. ¿Y una charla de alguien que te haya impresionado por su capacidad para contar una historia, para dar una charla, para una presentación de un libro o una clase? ¿Alguien que te haya impresionado, que hayas podido ver? Vale. Tengo dos en la cabeza. Una fue una presentación de un libro entre Irene Vallejo y Manuel Rivas, que es como, vaya por Dios. No sabías a dónde mirar. Porque cada uno decía una cosa más impresionante que el otro, además con muchísima naturalidad, que no es como esta intelectualidad impostada, sino que, bueno, notas que es gente que en su cabeza piensa de esa forma y le sale súper natural. Y también dices, yo en mi vida nunca voy a llegar a ser tan inteligente. Así que déjame aprovechar este momento. Eso por un lado. Y luego, una entrevista que además la veo mucho, pero sí que la he visto muchas veces, de un periodista alemán, si no me equivoco, a George Steiner. Y se llama Of Beauty and Consolation. Y es preciosa porque, bueno, muy típico de Steiner, como ese balance entre toda la parte intelectual y la simplificación absoluta de lo cotidiano. Entonces sí que me gusta mucho y vuelvo muchas veces a esa entrevista también. Ahora que acabas de hablar de Consolation, ha sacado un libro Michael Ignatieff, que es un autor canadiense interesante, sobre On Consolation se llama, como sobre el consuelo, y es verdad que es muy interesante cómo nos aproximamos a esa experiencia, ¿no? Del consuelo, de cómo buscamos a veces un poco de refugio en lugares inesperados cuando estamos en nuestros peores momentos. Sí, yo con eso tengo una experiencia, pero sí que, y suena cursi, porque además eso me amarga, porque sé que suena cursi, pero
a mí el tema de la belleza, de verdad que me parece el gran consuelo de todo. La belleza a nivel de música. Hace poco me fui a un concierto de Rachmaninoff y estaba como, de verdad, de sentir que vale la pena cualquier cosa, cualquier desgracia que me pueda pasar ahora o que me haya pasado por este momento. Sí. Y eso te puede pasar con la pintura. A mí me pasa mucho con la pintura de Turner, por ejemplo. Me maravilla. Con la experiencia, más que con un autor, con la experiencia de la lectura. Con salir y dar un paseo y que... en París, por ejemplo, que hay como una luz específica... donde parece que de repente todo el mundo, el mundo entero tiene como sentido, como orden. Esa experiencia yo la relaciono mucho con la belleza y me parece el consuelo en general. Rachmaninoff me recuerda a mi profesora de música que tuve en el colegio, que la pobre falleció hace poco, era joven además, y era una entusiasta de Rachmaninoff. Nos lo ponía continuamente y nos lo defendía capa y espada y tenéis que descubrir a Rachmaninoff. Y me acuerdo mucho de ella y a veces lo pongo y me acuerdo de Esperanza Zubieta, una profesora que tuve espléndida. ¿Y te gusta? Me encanta. Es por eso, porque ella me lo descubrió además y como... Esa experiencia es muy bonita. Cuando heredas de alguna forma ese amor o esa fascinación. Sí, hay una cita por ahí que he compartido muchas veces que me gusta mucho de Fernando Savater cuando habla del entusiasmo. Dice que el entusiasmo no se dice a veces, se contagia, ¿no? Él habla de que su madre, cada vez que salía una nueva novela de Agatha Christie, se encerraba en su cuarto casi 2 días hasta que la acababa. Y decía, eso de ese amor por las novelas de Agatha Christie, me lo transmitió con el ejemplo, ¿no? Y es verdad que eso, cuando te venden bien algo, este jersey de marinero, de salmones, de pescador de salmones en el mar Báltico, o de o Rachmaninoff, te estoy vendiendo Turner, el otoño aquí también, ¿no? O la serie nada, o te lo venden bien, pocas cosas me gusta más que zambullirme ahí. Sí, también es peligroso porque es como cuando alguien te recomienda con muchísimo entusiasmo un libro y luego lo pillas y dices, oh, por Dios. Claro, pero por eso digo que se contagia. No es decirlo, no es dar la turra a alguien, tienes que ver esto, que luego generas unas expectativas que a lo mejor no están, o que no... Es cuando consiguen que tú te inoculan eso, ¿no? Te inoculan en la sangre esa especie de pasión por algo. Sí. Y lo sientes como algo compartido ya, ¿no? Y te recuerda a ese profesor, a ese otro escritor, a ese amigo. Entonces es bonito eso. Sí. ¿Un hotel favorito que tengas? Vale, esto es difícil porque lo voy a elegir por las experiencias que he tenido alrededor, ¿vale? Ni siquiera sé si es concretamente un hotel, pero bueno, yo creo que sí, digamos que sí. Si sales de Galicia a Portugal en coche, posiblemente pases la noche en Viana do Castelo. Y allí hay un lugar que se llama Dona Emilia, que es que he vivido tantos momentos felices allí. Sí. Es un lugar muy, muy sencillo, que además es un poco antiguo, que es algo que a mí me gusta, pero antiguo de verdad, no antiguo impostado, de nuevo, sino verdaderamente antiguo, muy cuidado. Está en una plaza, entonces tiene unos ventanales muy grandes, entra mucha luz. Cuando bajas tienes allí ya el periódico, entonces tienes, el Faro de Vigo, lo pillas, tal... Te tomas un café cerca, las camas son deliciosas, o sea, he dormido ahí, techos altos, y las personas con las que he estado allí, que siempre además es como el inicio de un viaje, toda esa experiencia me hace querer volver siempre y recomendárselo a mucha gente. Sí. Es verdad que lo que dices, que hay pocas cosas más bonitas que el inicio de un viaje siempre, cuando estás ahí con una persona especial, con tu amigo, con lo que sea, con tu familia, y hay como una especie de
ambiente de entusiasmo, cuando lo ves también en el aeropuerto a la gente, cuando notas que se van de viaje. Sí, que... No es expectativa, porque no es exactamente eso. No, es un poco de emoción ante lo que está por venir. Sí. ¿Y un lugar favorito para leer o escribir que tengas? Puede ser un café, puede ser un rincón, puede ser la playa, puede ser un sitio en el que te gusta a ti recogerte y leer o escribir. Pues yo voy, pues sí, yo creo que es que yo en ese sentido no soy muy especial. A mí me gusta a mí lo que me gusta es ir a un lugar y sentarme siempre en la misma silla, con la misma orientación, que venga la misma persona, que me pongan la caña en el mismo lugar o el café, tal. Entonces siempre voy mucho en Coruña, y en pocos lugares me siento tan cómoda, al Café de Macondo, que además es como un club de ajedrez, y pues pasar todo el día allí, el ambiente va cambiando, porque por la mañana es así muy, muy de café, ya en la tarde pues es además un lugar de mucha gente mayor, están como leyendo los periódicos, tal, hablando cosas muy graciosas, luego sacan tableros de ajedrez, la oca, luego... Sí, es una fiesta de gente mayor, pero a mí me gusta mucho, la verdad. Y me gusta leer allí. Luego está el otro lado, que yo creo que es algo curioso. Por ejemplo, el fin de semana pillé el libro de Juan Gómez Bárcena. Eso es. Que lo has recomendado 14 veces en un fin de semana, te he visto. Eso es. Sí, pues me fui de bares con el libro. O sea, a mí no me como leer con ruido es algo que no es que me moleste, sino que me gusta. Sí, a mí también. Me voy de bares con un libro, pero literal, como si fuera con un amigo. Venga, vamos a bares. Y sí, es verdad. Y luego es curioso que yo me acuerdo de sitios en los que está por los libros. Yo me acuerdo de viajes con amigos o con tal, llevaba este libro encima. O yo qué sé, tengo por ejemplo recuerdos de viaje de trabajo solo. Y el libro que iba conmigo en los trenes, en no sé dónde, tal, y siento como que he viajado con esa persona, que es raro, y es algo que va contigo, pero coges cariño a esos libros, esos autores. Sí. Y además a mí me pasa también que dejo dentro siempre alguna cosa, una factura o, no sé, un billete de tren, tal. Sí. Y luego cuando pasa el tiempo ya me olvido y por lo que sea cojo el libro, es un flash increíble. Sí, que no tiene ningún valor en el momento y luego lo adquiere cuando compras libros por ahí de estos que compras a €1 por ahí de segunda mano, cuando ves algo del pasado de otra persona también dices, ¿qué haría aquí? ¿De dónde vendría? ¿Por qué tiene apuntada? Hace poco me compré un libro de Junot Díaz que venía una lista de la compra de una persona. Entonces, maravilla. El primero me acuerdo que era palillos para los palos para los oídos. Sí. Que digo, era su primer punto. Y digo, me hace gracia que su primera cosa fuera esa. Lo demás puede fallar, pero esto... Luego ya iba cosas de productos de primera necesidad, pero lo primero era eso. Sí. Y cuando tienen dedicatorias antiguas, eso me alucina. Luego hay unas que son muy malas, pero si tienes la suerte de que pillas una bonita, es súper especial. A mí me da un poco de pena cuando es del autor. Cuando es del autor y dices... No, eso no me ha pasado, claro. Y te lo encuentras y dices, que te quisiste deshacer de este libro ya, ¿no? Eso me parece personal. Sí. Un poema que viaje siempre contigo de algún modo y que te sepas, entre comillas, de memoria. No te voy a hacer aquí recitar nada, pero alguno, como decías antes, era de Borges, ¿no? Perdón, de Cortázar, lo del viaje a La Coruña. Sí. ¿Algo así que viaje contigo? Yo soy muy de Yeats y sobre todo de... Me va a venir en inglés. When You're Old and Great and Full of Sleep. Creo que se llama When You're Old. Y espero que en castellano la traducción se parezca. Ese poema me encanta. Es un poco nostálgico, pero me gusta mucho. Y
De Dylan Thomas, pero yo creo que se nos gusta a todos. Mítico de Interestelar. Do not go gently into that good night. Me gustan mucho, mucho. Y los recuerdo además tengo el recuerdo de recordarlos en momentos como muy claves de mi vida, ¿no? Que sí que son capaces de repuntar mi estado de ánimo o cosas así bonitas, especiales. ¿Un talento oculto que tengas? Algo que digas, en esto soy muy bueno y poca gente lo sabe. A ver. No, yo creo que más que un talento, porque no creo que sea un talento, algo que igual no me pega mucho, entonces que a mí además me gusta hacer y cuando la gente, por lo que sea, me ve hacerlo, es como, a mí me gusta mucho bailar, o sea, es que me gusta mucho. Y si voy a una fiesta o tal, es verdad que pues, suelo ser bastante seria, entre comillas, pero voy a una fiesta y por lo que sea me apetece bailar y todo el mundo se queda como, vaya. Ya llegó la caribeña aquí. Sí, me pasa, es verdad. Yo creo que eso igual suele sorprender mucho a la gente. ¿Una palabra que digas o escribas demasiado, muy a menudo, que te quieras quitar? En fin, no es una palabra como tal, pero es como una muletilla. Sí. Y lo estoy trabajando mucho. Pero además hice esta pregunta y la respuesta fue unánime. O sea, todo el mundo me dijo, en fin. Y yo, vale, perfecto, pues. Gracias. Y sí que me pasa que además cuando escribo, si un personaje comienza a soltar en fin, es como que me doy cuenta de que me estoy metiendo yo demasiado allí. Entonces, por un lado, me resulta como red flag, igual, pero me lo quiero quitar de encima en la vida en general. ¿Un regalo original que te hicieran o que tú hiciste? Vale. Tengo que advertir a mi hermana, si escucha esto, que en este momento tiene que dejar de escuchar, porque no se lo he dado. Pero es el más importante, sin duda. Yo soy muy de tener cajitas y guardar cosas, ¿no? Cajitas temáticas, ¿vale? Pero hay una que es muy especial que dije, va a ser para cuando tenga sobrinos. Entonces tiene cositas tanto de mi infancia como de la infancia de mi hermana, en plan pendientes, los primeros, o no sé, una pulserita, tal. Unos pajaritos que compré en un viaje a Berlín, que son como unos pajaritos de vidrio muy bonitos, tal, no sé qué. Y fui metiéndolo todo en una cajita. Esa cajita está allí y se la daré a mi hermana en el momento adecuado. El otro día yo ahora he tenido sobrinos y ¡ay, qué envidia! Estoy muy entusiasmado. Y el otro día me mandó de repente un mail Amazon, porque una cosa que yo había comprado hace meses para mi sobrino, me manda un mail de alerta como diciendo, ten cuidado porque hay una pieza que se puede desprender y puede producir ahogamiento en los niños. Y me lo mandaron meses más tarde, porque lo acaban de descubrir, o no sé por qué. Y a las 3:30 de la mañana, mandando un mensaje a mi hermano, por favor, haz que desaparezca, o sea, claro, que parezca un accidente, pero es un cactus de estos que baila, ¿sabes? Dios. Y entonces eso, pero sí, es curioso como, vamos, yo también voy como guardando cosas a mis sobrinos, sí. Nunca quise ser ese tío que va por ahí orgulloso de sus sobrinos, digo, de dar la turra a los demás, pero me he convertido en ese ser despreciable. ¿Sí? Yo voy a ser esa persona porque es que tengo tantas ganas de ser tía que no es ni medianamente normal. O sea, la verdad. Haces bien. ¿Un primer disco que te compraste con tu dinero? Ah, vale. Cambia. Menos mal. Porque estaba yo muy preocupada de... primer disco con el que me obsesioné. También puede ser. Tú has dicho que me comprara yo con mi dinero y vale, me acabas de salvar. El otro empieza a ser bastante sospechoso. No sé qué... Mira, el otro... Es que además... Yo creo que tuvo que ver con el color, ¿vale? Bueno, imagina, un cassette. Empieza a haber muchas excusas para, sí. para esto. Era un cassette naranja,
muy chillón, que yo creo que ahí está la clave de todo. Y lo tuve que buscar ayer porque dije, ¿cuál sería tal? Y es Atado a tu amor de Chayanne. Esa fue mi primera obsesión. Y es que lo recuerdo muy bien. Por fin ha salido Chayanne aquí, en el Hotel Jorge Juan. Tenía muchas ganas. Ahí tengo un amigo de Santander que es el mayor defensor de la canción de Tambor de Chayanne y me la pone siempre. Y digo, qué maravillosos amigos tienes. Favor, Tomás, déjame vivir con la canción de Chayanne. Déjala, estás quemando ya. Me encanta. Llevas años Chayanne. poniéndomela. En el fondo me encanta Chayanne. Yo soy tu amigo Tomás. Chayanne, ¿eh? Así que... Sí. Pero, bueno... Bad Bunny y Chayanne. O sea, ¿Chayanne de dónde es? ¿Es de Puerto Rico también o dónde es? Sí, es de Puerto Rico o Estados Unidos y Puerto Rico. Bueno, Puede ser, al sí. final sí. Pero oye, también te digo que yo todavía no ha nacido la persona que baile mejor que Chayanne. O sea, no Bueno, existe. yo, la primera vez que vi a Chayanne, que fue en televisión, un reportaje que le hicieron cuando era pequeño, me acuerdo que era una especie de símil entre él y Michael Jackson, como diciendo que era el gran bailarín y que sus shows eran muy especiales. Y fue la primera vez que yo vi a Chayanne en mi vida. Fue la primera vez que, con esa especie de reportaje. Pues yo me obsesioné con su... Atado a tu cassette. amor. Sí. Bien. Ahora, que comprara yo, déjame salvar esta situación. Que comprara yo. Otro de Chayanne. Me las sé todas, es que es la verdad. Eso y Luis Miguel, lo que quieras. Mi repertorio es muy amplio. Que comprara yo Red Hot Chili Peppers, este mitiquísimo de Californication. Ese fue el primero. El de El Scar primero. Tissue. Sí, eso Se fue un discazo, el que salía es un discazo. una piscina inversa, ¿no? Una piscina de fuego sí, y el sí. cielo. Maravilla. Mar, ¿no? Algo así. Además que me encanta Fruciante, que Sí. fui hace poco a un concierto porque volvió Fruciante después de muchísimos años. Está Bueno, siempre pues, igual, volviendo. De hecho, el de Californication fue el disco que volvía después de haber estado Eso un es. tiempo, que había estado antes Dave Navarro. Sí, Tal, sí, sí. me encanta. O sea, me parece de lo mejor que hay. A mí hay un videoclip de Red Hot Chili Peppers, que es uno de mis favoritos. ¿Cómo se llama la canción? Que es, digamos, simula exposiciones de arte, que ellos hacen como si fueran Sí. performance. Y ese vídeo me encanta, que aparece como Sí. con tubos, Sí, 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 flía sí. él, Ay, como ¿cómo con se cosas llama? de fluorescentes. Ese disco y la canción me encanta también. Pero no me acuerdo de cómo se llama la Empieza por canción. C, te voy a decir. No, a ver, te voy a decir. Can't Stop. Pues no. Sí, Can't Stop. ¿Sí? Es Can't Stop. Can't Stop. Efectivamente. Esa canción me encanta y ese videoclip, concretamente, es de mis Sí, favoritísimos. sí. Correcto, sí. Pues eso, han hecho siempre videoclips muy artísticos. Red Hot Chili Peppers tenían uno que parecía un videojuego, el de Scar Tissue, que van en un Sí. coche, ellos como si hubieran sufrido una paliza, Sí. que Frustrante tira la guitarra al final. Hicieron uno que, también como de dibujos animados en un parque de atracciones que me Sí. encantaba. Sí, son muy buenos. Y la primera película que viste 2 veces en el cine y quisiste volver, bueno, ya has dicho que es un poco tu rutina, ¿no? Ir sola y Exacto. luego ir a verla con otra persona, pero la primera vez que quisiste hacer eso, que dijiste, quiero volver a verla. Pues me pasó algo muy triste, que fue que vi La vida es bella con mi padre, muy pequeña, y le dije, ¿me puedes llevar al cine a verla? Y fue como, no funciona así. Y entendí cómo funcionaba el cine. Creo que esa fue la primera que tuve como deseos de volver a ver. Pero luego, porque también tengo como ese carácter ambivalente, la que terminé regresando al cine a ver fue una comedia de Woody Allen, pero no me viene el nombre. Scoop. ¿Cuál? No. Y además que tuve suerte porque era de estas un poco más antiguas que estaban pasando en el cine por purísima casualidad. Y estuvo como una semana en cartelera tal y fui no 2, sino 3 veces. Claro, Manhattan. Ah, vale. Me gustó, de hecho todavía me gusta mucho esa película. Visualmente me parece estupenda.
me parece estupenda. Es maravillosa, es maravillosa. Y la de La vida es bella... Prohibidos los visigodos y las arañas, decía, ¿no? Cuando prohibían a los judíos entrar en su establecimiento y ellos ponen sus propias reglas con su hijo. Bueno, y además qué incómodo como padre. Yo hacía muchísimas preguntas porque además estaba, pequeña. Y mi padre creo que estaba flipado. Claro, no podía contar. Sí que me mostraba y tal, pero en algún punto se dio cuenta de que yo estaba prestando la atención a la película y se comenzó a preocupar mucho y ya luego no sabía cómo quitarme del final, ¿sabes? En plan, y no pudo, y lo vi. No lo entendí del todo y por eso quería ir a verla al cine. Y, por ejemplo, hablando de esto, precisamente de Roberto Benigni en La vida es bella y de tu padre y los recuerdos, un padre en la ficción favorita que te cautivara, en una novela o una película, también has hablado de Bill Nighy, que es perfecto en About Time. Total. ¿Alguno? Ese es uno sin duda, Atticus, de Matar a un señor. Es que, Atticus Finch. Por favor, es un padre. Y el padre de Héctor Abad Faciolince. Dios, yo cómo lloré a esa persona. Pero de verdad, de terminar el libro desolada. ¿Cómo se llama el libro? Se me ha olvidado. No, el de... Joder, lo tengo aquí, además lo tengo... Está ahí, yo creo. Está... Tengo por aquí, está ahí. Ay, espera, no, ese además es un poema. Está, El olvido que seremos. ¡Ay! Sí, ese. Ese me venía el siguiente, que era de Salvo mi corazón, todo está bien. Sí. Pero no, El olvido que seremos. Además que la historia es... No puede no gustarte. Yo creo que es de esos libros que preocúpate si no te conmueven un poco. ¿Viste la película de Trueba? La vi. Yo creo que he visto todo. O sea, el cómic, todo. Me encanta. La versión para ciegos, que con mi madre también. ¿Un desayuno favorito que tengas? Tortitas. Soy muy fan de las tortitas. Sí, no las tengo que hacer yo. ¿Vale? Si tengo que hacer yo el desayuno, tostadas. Es como la versión menos fancy de las tortitas. ¿Qué grado de...? Tostadas. Muy negras, muy... Hombre, no cancerígenas, ¿sabes? No intoxicación de fósforo por demasiado... Eso no, pero tampoco la mentira de medio caliente pan blando. Es como, no son tostadas, es pan, ¿sabes? Yeah. No, tiene que... crunchy, o sea... Vaya, al final tú a lo mejor vas a ser la que molesta a otra persona cuando haciendo ruido al masticar. Desayuno sola. Mira quién es el dinosaurio comiendo vidrio. Fíjate quién fue al final. ¿Cuál dirías que es tu estado de ánimo actual? Inquieta, siempre. No tanto a nivel físico, pero como a nivel mental. Siempre está pasando algo, ¿sabes? Entonces, yo puedo estar triste y estar inquieta. Puedo estar contenta y estar inquieta. Puedo estar preocupada y estar súper inquieta. Pero siempre el denominador común será esa inquietud. Siempre. Un poco por eso resonó lo que te dijo aquella profesora de filosofía, ¿no? Lo de... ¿Cómo era? Felizmente deprimida. Felizmente deprimida, ¿no? Hay algo ahí, ese componente de... Sí. Inquietud ahí latente. Eso es. ¿Una posesión preciada que tengas mucho cariño y que guardes con celo? Te he comentado de las cajitas temáticas, pues sí. Esas cajitas. De hecho, tuve unas hasta los 20 años, que claro, dejé en Venezuela y bueno, las tuve que dar por perdidas, porque eso al final, yo qué sé. Y tuve que comenzar unas nuevas aquí y las atesoro. Entre esas cajitas está, yo creo que la más especial fue la que te conté antes del regalo. Tu sobrino. Eso es. O sobrina. Tranquilo, sí. Tranquilo. Un mentor que hayas tenido y te haya enseñado muchas cosas, aunque le hayas conocido o no. Puede ser alguien que hayas leído también y que te haya enseñado. Cortázar enseñándote Galicia, o un mentor que te haya abierto camino en la vida. Fíjate que tengo la suerte de conocerlo y de tenerlo en WhatsApp, además. Es un periodista de La Voz de Galicia, se llama Raúl Romar, y
me enseñó en media frase, porque además él no articula muy bien cuando habla, porque siempre va muy deprisa, o sea que literal cuando te digo media frase es media frase. Sí. Me enseñó las cosas más importantes que sé de periodismo, porque además él cubre ciencia, y cuando llegas a un periódico igual pues no es tu sueño Sí. escribir sobre temas Claro. científicos, ¿no? Y él me dijo, escríbelo con mucho mimo porque cada mañana, porque además era un tema de enfermedades raras, la fibrosis pulmonar idiopática. Imagínate cómo me impactó que me acuerdo. Y me dijo, escríbelo con mucho mimo porque cada mañana la gente que tiene enfermedades, sobre todo enfermedades raras, se sienta a la mesa con un periódico a buscar esta información. Hay gente para la que esto es verdaderamente importante, así que explícaselo bien. Y a partir de allí creció en mí un afán de contar noticias como de corte científico, tal, médico, increíble. De hecho, tengo la divulgación científica como algo que yo creo que tarde o temprano me va a alcanzar. Para mí es casi religioso leer todo lo que escribe Raúl Romar, o sea, todo. Ñuño del País también, siempre, ¿no? Javi Salas, lo leo. Yo soy, vamos, los fines de semana para mí son el boletín de materia del País. En la noche anterior un poco de baile y luego por la mañana... Porque hay que estar en todo. Unas tostadas bien calcinadas y el periódico. Eso es. Me gusta mucho Además, creo que muchos periodistas se lucen cuando intentan explicar temas complejos y simplificarlos. Me parece una cosa maravillosa. ¿Un punto de inflexión en tu vida? ¿Un momento en el que cambiara? Cuando decidí venir a España, yo tenía mucho tiempo pues, aplazándolo porque estaba mi padre enfermo, tal. Y estando él, bueno, jugándose el minuto 91, también te digo, ¿sabes? Que era como que lo hacía todo un poco peor. Era sobre todo quien me apuraba, me decía en plan, bueno, vale, pero ¿qué vas? Que tienes que irte a hacer tus cosas, a seguir tu vida. Y me costó muchísimo tomar esa decisión. El libro sale, ¿no? Sí. Pero al final la tomé y cambió todo. En cuestión de un mes mi padre ya había fallecido. Y además tiene que ver mucho con lo que me hizo publicar el libro, que fue que cuando mi padre se puso muy, muy malo, yo tuve que viajar, tal, pero claro, no sabíamos si yo iba a llegar o no iba a llegar. Y pues supongo que por esa incertidumbre, él me dejó algo escrito, muy mal escrito, porque además él estaba ya en un estado bastante regular. Y tú dirás, pues te quiero, gracias, Dios te bendiga. Yo, no. Me puso Gaby con 3 Bs. Gaby, termina el libro. Y en ese momento yo no había pensado que lo que estuviese escribiendo fuera un libro. Y creo que cuando tuve ese papel me obsesioné totalmente con la publicación. O sea, yo creo que a mí me hubiese bastado con haberlo escrito tal y que quedara allí. Pero haber visto ese... Sí, su última voluntad. Sí, como quien sí, dice. efectivamente. Pues sí que generó como un compromiso de otro nivel que al final me condicionó muchísimo hasta que terminé publicando el libro, claro. Siento que es un momento que está ligado a lo de irme y que cambió radicalmente mi vida. ¿Y un lema que tengas o una frase que te gusta tener presente o que tengas que podría estar en tu despacho donde escribes y trabajas? Sin duda, me equivoco, pero aprendo. Me equivoco, pero aprendo. Sí. Hay una frase que, fíjate, tenía, cuando leí tu libro, tenía apuntadas algunas frases, algunas ideas. Y tenía apuntado que una cosa que decía tu padre, que me gusta mucho, de un día a la vez. ¿No? También. ¿Eso cómo es? ¿Puedes desarrollar? Me gusta la idea. Sí, va muy ligado con otra cosa que me gusta mucho, que es no te preocupes, ocúpate. Entonces, un día a la vez trae tu cabeza a este momento
porque mañana no sabes exactamente qué va a pasar, si va a ser tan malo o tan bueno como tú estás pensando, estás aquí. Y es como paso a paso al final. Y sí, era una frase que decía mucho y que yo debería recordar más, pero no lo hago tanto. Es muy buena porque a veces nos ocurre, ¿no? Que queremos hacer tantas cosas a la vez o que tenemos nos abruma todo lo que lo que tenemos delante, que también a mí me acuerdo desde pequeño, ordenando mi cuarto, alguien me dijo, mi padre, no lo quieres ordenar porque ves muchas cosas y dices, si vas de uno en uno arreglándolo, Eso es. de una cosa en otra cosa, lo vas viendo ya más factible poderlo hacer. Sí. Si no, te dejas que el caos o que te supere. Eso. Las cosas de una en una y Sí, los días sí, también. eso es. Pues, Gabriela, me lo he pasado fenomenal, como siempre, charlando contigo. Espero que disfrutes del otoño. Me ha servido, me has animado para combatir la melancolía del otoño. Pero espero que todo estupendo y que disfrutes de Galicia estos días. Sí, sí. Y yo espero que salgas a comprar una vela aromática, te pongas cómodo con una mantita, tal, a ver Friends. Las chicas Gilmore también es por favor. Es un placer recurrente que tengo. Eso es, sí, sí, sí. Gracias a ti. Me lo he pasado fenomenal.